De regreso en CNN Chile Radio, esta mañana de jueves conversamos acá en el estudio con la senadora de Renovación Nacional y presidenta de la Comisión de Constitución del Senado, Paulina Núñez. ¿Cómo está, Paulina? Bienvenida. Muy bien, Carola. Hola, Sebastián. Gracias Muy por buenos estar días. acá. No, al contrario, gracias a ustedes. Tenemos harto tema. Sí, ha pasado de todo. Pero quisiera partir preguntándole por esta moción que quieren impulsar los senadores de la UDI, o más bien una acusación contra el ministro Nicolás Grau por lo que consideran fue una falta a la probidad en la tramitación de la ley de fraccionamiento en el contexto de la ley de pesca. ¿Usted estaría de acuerdo con una iniciativa así? Ay, pero es que lo están impulsando los diputados. Voy a decir lo siguiente, Carola, para no evadir la pregunta, pero a nosotros en el Senado nos tocaría eventualmente ser de jurado. Y lo que yo no quiero es que con mis dichos después alguien eventualmente me quiera inhabilitar al momento de votar si es que esa acusación llega al Senado. Una acusación constitucional. Claro, pero sí quiero decir lo siguiente. Yo creo que es impresentable que una autoridad de gobierno cometa un error así. Voy a hablar de error incluso. Y es evidente también que cometiendo un error de esta envergadura, me refiero a cifras que eventualmente puedan modificar la votación de un parlamentario, obviamente tiene que dejar su cargo. O sea, yo no entiendo, y lo digo sinceramente, no entiendo cómo el presidente Boric no le ha pedido la salida al subsecretario de Pesca, al menos, para no pronunciarme del ministro. Pero es quien cometió el error al final del día y no significaría cortar por lo más delgado. Porque es un todo error el mundo... relevante, digo. Es un error relevante, o sea, yo sinceramente no creo que haya actuado con mala fe, ¿no? O sea, vamos a disfrazar las cifras para poder encaminar la discusión o la votación hacia un lado, no, pero creo que es de tal envergadura al punto de que hay parlamentarios que ya han señalado que podrían haber votado de manera distinta, que es evidente además que tiene que paralizarse la discusión hasta que se revise todas las cifras que están en el proyecto, porque además, convengamos, estamos hablando de fraccionamiento y por lo tanto estamos hablando de números que son vitales para poder distribuir de mejor manera o de una manera distinta las cuotas en la pesca. ¿Pero usted cree que se debería hacer esa revisión de los datos, entonces, de todas las pesquerías que se votaron? Sí, Sebastián, yo creo que lamentablemente si esto es ley así, va a ser una ley que nació con dudas, para no decir una ley que nació muerta. Pero creo que además en este tema, que históricamente en nuestro país ha sido tan complejo, obviamente que la manera de enmendar los errores primero es asumir responsabilidades. Y segundo, porque uno escucha al ministro respecto de los errores del subsecretario y el ministro dice, pero se ha actuado muy bien, ha sido una gran autoridad, sabe mucho del tema, no tengo idea. El problema es que todo eso obviamente se da al tacho de la basura con un error que, insisto, no es un error menor, sino que un error que eventualmente puede cambiar la votación de los parlamentarios. A ver, avancemos a otro de los temas que a usted le va a tocar ver en algún minuto, que es la reforma del sistema político. El diputado Jorge Alessandri, que es como su par en la Cámara Baja, ha dicho que va a tramitar este proyecto sí o sí, pero hay bastante oposición para avanzar en esto. ¿Cuál es su postura sobre el proyecto que emanó del Senado, cierto, a partir de este acuerdo liderado por el senador Durresti? A ver, digamos lo siguiente, efectivamente, y quiero reforzar esa idea. Este es un proyecto, una reforma constitucional que busca modificar el sistema político electoral, pero que nació con un gran acuerdo, que nació con mayoría. Y voy a nombrarlos: el Partido Socialista, algunos senadores del PPD, Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, Demócrata ha mostrado señales, lo voy a decir en el último tiempo, y por eso creo que es vital que se entienda que como nace como un acuerdo, tenemos puntos acordados y tenemos un marco. Incluso el Partido Socialista, también lo dije, sí, algunos partidos quieren o quisieron durante la discusión agregar otros temas que obviamente no los consideramos porque era ir más allá del acuerdo. Y cuando tú vas más allá de un acuerdo, el acuerdo se termina y por lo tanto no sigas avanzando. ¿Qué temas, por ejemplo? Por ejemplo, en el caso de la UDI quería reducir el número de parlamentarios en la Cámara. Eso no era parte del acuerdo, todo el mundo lo entendió, incluso quienes lo estuvieron planteando, y obviamente que parlamentarios que si reúnen los votos quieren avanzar en un proyecto de esa envergadura, bueno, que lo hagan, pero en otro proyecto. Y por lo mismo, insisto, creo que en la Cámara hay que tratar de mantener aquello, ¿no? Un marco que se acordó, que tiene votos y que busca hacerle frente a la extrema fragmentación política que existe sobre todo en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde hay 22 partidos políticos y personas que en sí mismas son un partido político. Si es que realmente es una locura o directamente es imposible gobernar de esa manera. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? Y no es un problema que este año tengamos una elección en unos meses más, porque hay normas transitorias para enfrentar la elección de este año y obviamente ya hay normas permanentes para las próximas elecciones. Y lo que esperamos es que a quien le toque gobernar a partir del próximo año pueda
construir una mayoría, o al menos tener las herramientas para construirla. Y también nos parece muy importante que, así como va a haber un umbral para poder constituir un partido político, sobrevivir después de una elección, también nos parece importante que un parlamentario tenga una sanción clara al momento de que eventualmente o renuncia al partido político por el cual fue electo, o milita, si asumió como independiente en cupo de un partido, en un partido distinto al que lo llevó. ¿Por qué lo digo? Porque al final del día, si hay una cuestión letal para la democracia, es que las personas voten por una persona sabiendo, o pensando, mejor dicho, que va a defender tales principios, tales valores, que va a actuar de determinada manera, y resulta que después, porque no sé, se peleó con el presidente del partido, con el ministro, con el jefe de la bancada, se cambia de chaqueta y con eso, ¿cierto?, le da la espalda al electorado y a quien confió. Por eso también se establecen esas normas. ¿Y es posible que se cree una comisión bicameral, como se debatió ayer, entiendo? Sí, a ver, lo primero que quiero decir es que yo valoro muchísimo, muchísimo que el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara haya entregado esta señal tan clara, tan concreta, tan directa, porque no lo habíamos escuchado del expresidente de la Comisión e incluso del presidente de la corporación. Y creo que no estamos para medias tintas. O sea, en esto no se puede actuar ni con la calculadora en mano, ni creyendo que eventualmente como mi partido va a desaparecer o como yo eventualmente que voy a mi reelección tengo pocas posibilidades, mejor no me conviene, no. O sea, aquí estamos hablando de un sistema político, de un sistema electoral que fortalece la democracia. Y hoy día, ¿qué duda acá? O sea, hay personas que, sobre todo, insisto, en la Cámara, terminan inclinando la balanza, incluso de grandes reformas, porque están molestos, están dolidos, quieren pasar una cuenta, etc. Y en la práctica, ¿cómo funcionaría una comisión bicameral y qué pasa con el umbral del 5%, que recordemos el gobierno no lo incluyó en la indicación? ¿Se podría tramitar de manera separada? Sí, a ver, hay dos cosas. Lo del umbral fue parte del acuerdo, pero el umbral, voy a decirlo así, es como la herramienta, ¿no? O sea, es el medio para lograr el fin o el objetivo, que directamente es que los partidos políticos representen a alguien y que no hayan pymes políticas o que no hayan caudillos que son en sí mismos en un partido. Entonces, para nosotros nos parece que el tema del umbral es importante desde el punto de vista que busca disminuir o hacer esta cuestión tan fácil respecto de cómo se conforma un partido político. Si hay otra herramienta, si llegamos a una instancia bicameral o incluso en la comisión mixta, si es que continuamos con las etapas propias del proceso legislativo. Y, insisto, nos abrimos a otro, yo estoy disponible a aquello con tal de que cumplamos el objetivo, que es hacerle frente al fraccionamiento que hoy día tenemos de los partidos políticos. Y podría en la ser Cámara. Entonces con un proyecto separado, pero ya después de las elecciones. Yo creo que primero en la reforma, esta reforma al sistema político, todavía, obviamente, esta mitad de camino tiene espacio para que el propio Ejecutivo incluya indicaciones o para que incluso nosotros abramos un nuevo plazo de indicaciones cuando podemos presentarla o tenemos atribución para aquello. Pero el gobierno no quiere establecer ese umbral. No, el gobierno lo que no quiere es, o lo que quiere, voy a decirlo en positivo, obviamente es tener votos necesarios para avanzar en esto, y el ministro Elizalde lo ha dicho públicamente que les interesa mucho y creo que es una buena medida poder aumentar las exigencias para poder constituir un partido político. No nos olvidemos que acá hay financiamiento público, por lo tanto, el tema de los recursos también puede ser una herramienta a revisar. Y ese punto, perdón, senadora, pero es interesante porque entonces no es una bala de plata, digamos, lo del umbral. Hay otras formas también de mejorar el sistema político y reducir el fraccionamiento que no sea estableciendo ese umbral, entonces. No, primero, para nosotros lo del umbral es vital y fue la herramienta que escogimos al momento de tener el acuerdo. Ahora, lo del umbral es una herramienta, insisto, para poder disminuir los partidos políticos, pero con el objetivo de que los partidos representen a alguien y cumplan un mínimo, porque al final, ¿qué es el umbral? Es un 5% a nivel nacional que debes obtener en la elección medida, en la elección de diputados y diputadas. Y en esta elección incluso el umbral es solo del 4%, para efecto de que uno podrá decir, no tengo tiempo para prepararme, una cierta gradualidad, exactamente. Entonces, voy de nuevo. Yo también creo, no sé si es a cambio de, no sé si es incluyendo, no sé si, pero de que, por ejemplo, en el tema de los recursos, y ahí está la pyme política, ¿no? Te entrega recursos del Estado, te constituyes como tal, levantas tu campaña, rindes gastos por pagar, te llega plata de vuelta y terminamos haciendo una campaña política, un negocio, en vez de una alternativa para poder gobernar. Estamos conversando con Paulina Núñez, que es senadora de Renovación Nacional y preside la Comisión de Constitución, donde se están viendo cuestiones muy relevantes como la reforma del sistema político. Ayer se vuelve a postergar la votación de una cuestión que es muy importante, que es la multa con el voto obligatorio, ¿cierto? Sí. ¿En qué va esa discusión? Porque sabemos que desde el Frente Amplio y el Partido Comunista
no quieren que haya una multa, lo que obviamente levanta sospechas sobre, digamos, el interés electoral que se tiene en esto, porque sabemos que hay una gran cantidad de personas migrantes que tienen derecho a voto y que tienen una postura más de derecha que de izquierda. No es tan difícil, digamos, hacer esa relación. Sí, a ver, dos cosas. Estos dos proyectos están avanzando en paralelo en el Senado al menos. Ya. Por lo tanto, están en la misma tramitación y han sido puestos en tabla en la sala del Senado para que se vote por el Pleno en las mismas sesiones. Por lo tanto, ayer no es que nos haya sorprendido que nuevamente se aplazara la discusión, porque los senadores tenemos dos derechos, dos atribuciones que podemos ejercer al momento de que un proyecto llega a la sala, que es pedir segunda discusión cuando a alguien le parece que hay que darle una segunda vuelta a algún tema, o directamente un aplazamiento para distintos motivos, para propiciar un acuerdo, para revisar alguna norma, etcétera, etcétera. Bueno, y esos dos derechos que sabemos iban a ejercer, convengamos a aquellos que no les gusta el proyecto, que no quieren que el proyecto avance, porque también hay que decir las cosas como son, ayer sabíamos que se iban a ejercer respecto de nuestros dos proyectos. Entonces, el primer proyecto que estuvo en tabla es el del sistema político y el segundo, el del voto obligatorio, o la multa, mejor dicho, a la obligatoriedad del voto, y que va muy relacionado a propósito del voto de los inmigrantes, porque hay una indicación que buscaría, ¿cierto?, que pudieran obviamente votar en la elección presidencial. Entonces, y parlamentaria. Y por lo tanto, primero, lo que yo quiero decir es que, como ya se acabaron todos los derechos, estos dos proyectos se votan las próximas semanas, semana regional, una semana legislativa, pero se votan en la siguiente, el siguiente martes, que si no me equivoco, 27, el martes 27. Y ahí ya vamos a saber si eventualmente hubo un acuerdo para que tuviéramos los votos necesarios y ambos proyectos pudieran avanzar, o directamente algunos optaron por uno y no por el otro. Pero yo creo que hay que votar los dos proyectos. Nosotros estamos a favor de los dos proyectos. Primero hay que decir, o sea, si tú tienes un voto obligatorio, Carol, y no tienes una multa, no es obligatorio. O sea, así es simple, ¿no? Es letra muerta. Y luego, el quienes pueden votar, yo creo que estamos todos conscientes que nadie está hablando primero de inmigrantes irregulares, o que están en situación de irregularidad. Nadie está hablando de aquellos que incluso tienen un RUT provisorio. O sea, estamos hablando de personas que ya están asentadas en nuestro país, que incluso muchos de ellos tienen hijos chilenos, que pagan sus impuestos, que trabajan formalmente, etcétera, etcétera. Pero en el oficialismo dicen que es una rareza a nivel internacional, porque son muy pocos los países, entiendo que 3, Uruguay, Nueva Zelanda y Australia, los que efectivamente tienen establecido el voto de los migrantes en elecciones presidenciales, por ejemplo. Sí, yo creo que sí, yo creo que deberían votar cuando ya están asentados en nuestro país y obviamente, insisto, están formales, están regulares, están ya viviendo mucho tiempo. Y claro, y si alguien hace el cálculo político de que mayoritariamente se están inclinando, digamos, por los candidatos de derecha, bueno, viva la democracia, ¿no? O sea, lo que no puede pasar es que a propósito de eso, más que de una convicción o del análisis que tú hacías, Sebastián, los quieras dejar afuera, ¿no? Yo creo que cuando se habla de integración o de inclusión es con derechos y con deberes y es en todos los casos. Senadora, el 18 de agosto es el último día para inscribir las listas de los pactos parlamentarios. La reforma del sistema político, con lo que contempla y con lo que se aspira que contemple, que es el umbral, básicamente, debiera estar vigente para la próxima elección, si es que se aprueba antes del 18 de agosto. Sí, ese es nuestro plazo. ¿Y eso de qué manera redefiniría, usted cree, las fuerzas políticas en el Congreso? ¿Obligaría a unirse? Sí, yo creo que incluso la conversación respecto de cómo vamos en las distintas listas, voy a hablar así como de la política en general, porque es evidente que el oficialismo está en lo mismo, está a la espera u observando de cómo avanza esta reforma. Qué duda cabe. Quiero poner un solo ejemplo. Evópolis o demócratas, ¿no? Si van en las listas nuestras y no alcanzan el umbral, sus candidatos electos no se pierden, ¿no? Sino que terminarían eventualmente fusionándose con un partido de la lista. Y ahí hay reglas claras, hay un procedimiento que queda establecido en el proyecto y por lo tanto, obviamente, que va a haber que observar muy bien si es que algunos candidatos deciden ir, por ejemplo, por esos partidos o deciden ir derechamente por los más grandes o van por eso sabiendo que eventualmente van a terminar en uno de los más grandes si es que no alcanzan el umbral. Pero puede tener un efecto aglutinador entonces, ¿no? Es que eso es precisamente lo que busca el proyecto. Más que, voy a decirlo así, más que aglutinar en un partido o en 2 o en 3 o en 4, es que quien logre representar a un porcentaje, algunos dicen importante, yo sinceramente creo que es un mínimo, ¿no?, para poder tener un partido político, que es el 4 o el 5, pero quien logre alcanzar la exigencia establecida en la ley
va a poder seguir siendo un partido político y si no, se va a tener que fusionar con los otros. Y también para esta elección, lo quiero decir, que para mí es muy importante y algo recién señalaba, es que quien vaya militando en un partido político tiene que saber que va a continuar en ese partido político, porque la sanción es directamente que pierde su cargo. Si es que renuncia al partido político que lo llevó. Los independientes dicen que esto, una frase de Alejandra Sepúlveda, por ejemplo, la senadora, sí, que se va a transformar en la dictadura de los partidos tradicionales, de los partidos políticos grandes. Hay otros críticos que dicen este es un salvavidas para los partidos tradicionales que están en una crisis de legitimidad muy grande. Y hay otros que dicen que directamente esto es como meterle la mano a la urna si es que la ley sale como sale. Ahí parto por eso, yo creo que eso no, porque cuando una persona vota por algún candidato o candidata, primero, insisto, sabe que más o menos de qué lado de la mesa está y evidentemente también por qué partido va, ¿no? Después también con todo esto y estas reglas, si es que llegan a salir y son ley, sabrá que si ese candidato va en un partido que sobrevive, bueno, continuará ahí y si no, su voto se irá a la misma lista. O sea, no es que se vaya a un voto que votó por alguien de la hoy oposición va a terminar en oficialismo, no. O sea, es de la misma lista donde eventualmente todo el mundo va a entender que uno representa más o menos las mismas ideas. Pero yo sí creo lo siguiente a propósito de los partidos políticos y de tu primera pregunta, Carola. Creo que los partidos políticos, a ver, son una forma de ordenarnos, voy a decirlo así, y de obviamente institucionalizar la democracia y la vía para poder llegar a gobernar en virtud de principios, de ideas, de cuál es la forma que uno tiene más o menos de cómo se debería gobernar una comuna, una región, un país. Y si nosotros no lo fortalecemos, empieza lo que hoy día, a mi juicio, ha sido letal, sobre todo en la Cámara. Que cada uno al final hace lo que quiere con su propio interés y no con el interés al menos de un conglomerado, de una institución, de un partido político. Así que para mí no es un problema el que se fortalezcan partidos grandes. Yo creo que es un valor agregado a la democracia. Nos acompaña la senadora Paulina Núñez de Renovación Nacional aquí en CNN Chile Radio. Senadora, hablemos de otro tema, de lo que está ocurriendo con la investigación del caso Procultura en particular, a partir de los últimos antecedentes que se han conocido esta semana y que han generado varias tensiones. Me gustaría enfocarme en una en particular, las acusaciones que han planteado desde el Frente Amplio respecto al trabajo que está haciendo el Ministerio Público. Acusan espionaje político, por ejemplo, y una suerte de persecución en contra de ese sector en particular por las revelaciones y filtraciones que han surgido y por el foco de la investigación que está llevando el fiscal Cooper. Primero, ¿qué le parece ese punto, la forma en la que lo ha abordado el oficialismo? O parte del oficialismo más bien, ¿no? Sí, o el Frente Amplio, la presidenta del Frente Amplio, en fin. A ver, yo creo que ha sido una pésima estrategia. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es partir reconociendo, luego señalando que obviamente todo el mundo se va a poner a disposición. Yo creo que el hecho es gravísimo, estamos hablando de miles de millones, y no tratar de desviar la cuestión para no hacerse cargo del tema de fondo, ¿no? Que es el tema de corrupción que los tiene con la expresidenta del partido hoy día con arresto domiciliario, me refiero a la diputada Catalina Pérez, a un ex seremi, todo esto en Antofagasta, todo esto, por eso conozco bien el caso. Bueno, su expareja asume y sigue, ¿no? Y a propósito de que muchos de estos convenios terminaron, o partieron, mejor dicho, ejecutándose allá. Y digo partieron porque ya sabemos la cantidad de gobernaciones que están involucradas. Entonces creo que es una mala estrategia. Creo que para las personas molesta tanto como los hechos mismos en vez de hacerse cargo. Y eso no quita, y lo voy a decir de esta manera, que podamos ir avanzando incluso en aquello que ayer en la Comisión de Constitución volvimos a discutir y acordamos poner en tabla, que es un proyecto de ley que regula y sanciona el tema de las filtraciones. Lo presentamos los 5 senadores de la Comisión de Constitución. Y lo presentamos no a propósito del caso Procultura, lo presentamos hace un tiempo atrás, cuando, bueno, en distintas causas también habían habido filtraciones, y quiero decir desde ya que el Ministerio Público está de acuerdo, porque ayer, como decía uno de los representantes del Ministerio Público, era que la investigación ya venía hace tanto tiempo, que objetivamente, voy a decirlo de esta manera, cualquiera dentro del Ministerio Público podría haber filtrado algo si es que hubiese sido ese el interés. No estoy con esto tampoco defendiendo a rajatabla al Ministerio Público, pero sí quiero decir lo siguiente para que se entienda y se sepa. Pero cuando las carpetas, por lo tanto toda la información, llegó a los diferentes intervinientes, se empezó a conocer información que hoy día ya sabemos en lo que derivó, ¿no? Incluso eventualmente, como se recogió por algunos de los audios o de los chats a los que se pudo acceder, llegando a la campaña o al financiamiento de la campaña del presidente de la República. Entonces, a modo de investigación me refiero.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Creo que para empezar la discusión de este proyecto, uno de los puntos en los que eventualmente habría que concentrarse es, por ejemplo, quién termina siendo querellante en las distintas causas. Ajá. Quién puede ser parte en las distintas Claro, causas. porque de repente ocurre que dirigentes políticos con intereses políticos se querellan y luego tienen acceso a las carpetas y de esa forma pueden generarle un daño al adversario, por así decirlo. Exactamente. Pero Entonces, ¿cómo se regula eso, Paulina? ¿No es mejor que haya una figura que en su momento, cuando se redactó el nuevo sistema procesal penal, se consideró que es como un fiscal ad hoc, ajeno a la fiscalía, pero que cuando haya como indicios de eventual parcialidad en una investigación pueda intervenir y hacer desde afuera una investigación? ¿No tiene más sentido eso que un proyecto de ley que intente regular quiénes son los querellantes o cómo sancionar las filtraciones? Sí, no, o sea, eso me parece bien y por eso al momento de empezar a discutir esto, bueno, van surgiendo todas esas ideas y lógicamente... Y son posibilidades. Claro, y en esto además no hay ninguna ideología, o sea, aquí yo creo que todos estamos, y por eso lo firmamos los 5 senadores de la Comisión de Constitución, todos estamos muy conscientes que lo que buscamos precisamente proteger, voy a decirlo así, proteger los hechos investigados y todo el proceso con el único objetivo de que evidentemente hayan sanciones como corresponden en su momento y por los delitos que lógicamente se están investigando. Pero a propósito de lo que tú dices, Carola, aunque uno avanzara en aquello, cuando cualquiera con otros objetivos o con objetivos políticos termina interviniendo en la causa, querellándose en la causa, convengamos que aunque tengas esa figura del fiscal ad hoc, vas a poder acceder a información igual. Claro. Entonces, bueno, pero yo siempre he dicho no que, resuelve esa otra parte. es una alternativa, pero no resuelve el quién accede. Entonces, ¿a dónde va enfocado el proyecto directamente? A que la sanción sea ejemplificadora. Y la sanción tiene que ser de prisión. Cuando alguien accede y filtra información que está siendo investigada, etc., ya sea parte de la fiscalía, ya sea interviniente, pero creo que el punto debería estar enfocado, ¿cierto?, en el tema de la sanción. Ahora, vamos no a es fácil demostrarlo en todo caso. No es fácil demostrarlo, pero... demostrar la fiscalización. Pero hoy día, Sebastián, no te pasa nada. Claro. O sea, aunque llegaras a... No hay ningún desincentivo, digamos, a hacerlo. Entonces, bueno, y ahí aprovecho de comunicarlo, lo vamos a poner en tabla, empezar a discutir en la Comisión de Constitución, ahora de vuelta a la regional, en nuestra sesión del lunes 26. Es un proyecto del senador Araya, que insisto, firmamos los 5 senadores de la comisión, a mí me toca presidirlo, así que lo acordamos, y por supuesto que de los primeros invitados está el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia también, y de ahí vamos a ir entrevistando, recibiendo, mejor dicho, a académicos, penalistas, en fin. Perfecto, y el proyecto lo que busca entonces es como limitar de alguna forma... Y sancionar. Y sancionar el tema de las filtraciones. Con prisión. Sí. Eso es con prisión. Está en el proyecto de ley. ¿Y eso aunque sea un abogado interviniente o un fiscal? Sí. Ya, prisión para el fiscal que filtre. Exactamente, como prisión también para el interviniente y claro, y como toda prisión o como toda pena, mejor dicho, obviamente que tiene un rango, ¿no? O sea, va desde días hasta... Un atenuante, agravante. Claro, ¿no? Y también dependiendo del nivel, de que se afecte, exactamente, pero creemos que aquí si no hay una sanción ejemplificadora, hoy día no hay, como decía Sebastián, ninguna, no sé si decirlo así, pero bueno, ninguna motivación o ningún temor y desincentivo, efectivamente, actuar. Ahora, no quiero con esto, insisto, atenuar, ¿verdad?, la situación que estamos conociendo. O sea, yo creo que es gravísimo, lo digo sinceramente. Mira, yo creo que en el caso Procultura, a propósito de la campaña de la primaria del oficialismo, esa campaña se empañó, para no decir... No decir terminó, a lo mejor es demasiado, pero se empañó porque hoy día tienes a todos los candidatos en la primaria del oficialismo, en vez de debatiendo ideas o recorriendo Chile o lo que sea, respondiendo por el caso Procultura y convengamos desde Vinter para abajo, y lo digo porque es como, bueno, de partida el candidato Frente Amplio. Entonces, lo más alejado posible de la raíz, hoy día como que nadie lo conoce. No es mi amigo, pero me atendió 2 años, una cosa de loco. Entonces, creo que les pega directamente, lógicamente, en la campaña de la primaria. Paulina, lo último, escenario presidencial. Evelyn Matei, según la última Academ, baja 2 puntos. ¿Le acomoda el diseño que ha tomado la campaña de Evelyn Matei, considerando la inclusión de Diego Paulsen? La hemos visto menos... contingente, menos involucrada en conversaciones contingentes, pero hay quienes ven en eso también un riesgo y hablan como de una descampaña de Evelyn Matei. No, yo creo que tiene cuerpo, tiene equipo, yo la veo con muchas ganas. Mira, a mí, yo la conozco hace mucho tiempo, quiero decir lo siguiente, la veo convencida, y eso es vital para cualquier candidato, y la veo preparada, obviamente, pero creo que está muy consciente que tiene grandes posibilidades de ser la próxima presidenta, por lo tanto, la veo en campaña, pero más importante, la veo
que de manera seria y responsable está proponiendo cuestiones que se pueden cumplir. Si convengamos en algo, no va a ser fácil el gobierno. O sea, el nivel... Ayer, por ejemplo, hubo un encuentro gremial, ¿cierto?, donde concurrieron, me atrevo a decir que el 90%, para no dejar a nadie fuera, de los candidatos presidenciales y, por supuesto, los que quedan primero. Exacto, los que quedan primero en la encuesta. Y sinceramente, escucharla decir, vamos a volver a crecer al 4%. Para eso, obviamente, vamos a tener que aumentar 9 veces la inversión que tenemos hoy en día. Y ahí volvemos al caso de los inversionistas chinos, o da lo mismo, cualquiera, pero que nos ve como país, que llega a Chile, que ve esta crisis burocrática eterna, que se demoran años, para no decir meses, pero años y años en ir aprobándoles sus permisos que necesitan. Y luego a mitad de camino dicen, ¿sabes qué más? Yo me voy de esta cuestión, agarro mi plata y invierto en otro lado. Entonces, bueno, pero se puede invertir 9 veces más, que es obviamente la meta que nos hemos puesto, que se ha puesto, y lo más importante, no seguir endeudándose, o mejor dicho, disminuir el gasto público. Tiene una meta, ¿no? 6.000 millones de dólares. Sí. Y pone el foco también en los funcionarios públicos. 6.000 funcionarios públicos solo en este gobierno. Entonces, yo creo que cuando tú tienes esa claridad y sabes cómo hacerlo, y convengamos que ahí está su fuerte, a propósito de que Evelyn Matei es economista, además de política, obviamente, yo creo que es donde sabe que hay que apretar para poder volver a crecer. Así que muy bien. Yo la veo muy bien. Senadora Paulina Núñez, gracias.